trabajé directamente con Satanás, que se me presentó a mí. Ya yo había vendido a mi madre, a mi hermana, ya yo me había vendido yo y había vendido a mi familia. Entonces este demonio habló conmigo y me dijo que quería esa parte de mí, quería mi virginidad. Yo tenía una conexión directa con el mundo de las tinieblas. O sea que al final tu hermana no se pudo salvar. Porque yo creía, por ejemplo, en los multiuniversos, creía en que yo habitaba en otro lugar y yo lo que quería era irme de aquí, odiaba esta vida. El jefe de la secta donde yo estaba me dijo en una ocasión que tenía que matar a mis padres porque no eran mis padres. Saludos, ¿qué tal mi gente de YouTube? Aquí estamos en un nuevo contenido para el canal Bajo Presión TV Show. Nos encontramos actualmente aquí en Jaina, todavía en la casa de Wester Powell, una entrevista que quizás ya vieron. Estamos con una persona que él nos contactó, una persona que de verdad tiene una historia impactante. Voy a dar un pequeño resumen. Fue una persona que viene del ocultismo, de la brujería, la cual vendió parte de su familia, su madre y todo eso, pero no quiero dar mucho detalle. Vamos a ir cuestionándole, preguntándole sobre su vida, cómo comenzó en estos caminos y luego cómo conoció a Dios, que hoy en día es para quien ella le sirve. Le damos las gracias por aceptar la entrevista. Bienvenida a nuestro canal Bajo Presión TV Show. Ella es Jennifer Acosta. ¿Cómo se siente? Amén, muy bien, gracias al Señor. ¿Y usted? Todo bien, gracias a Dios también. Amén. Bien, este es un tema que para la persona es de mucho interés. A mí me gusta tocar estos temas porque la intención final es poder conocer lo bueno y lo malo y que la gente sepa de dónde guiarse. Por eso quiero comenzar con el tema de cómo usted fue conociendo de esto, porque me imagino que este tipo de personas así como usted, desde niña, vienen trayendo estas raíces y todo acercamiento. Su punto, ¿cómo fue pasando todo ese trayecto? Bueno, le voy a hablar de un punto más lógico que yo supongo, pensándolo y analizando en la presencia de Dios, que por qué quizás veía demonios, cuáles eran las cosas que me guiaron y me llevaron a estos lugares. Yo en el vientre de mi madre nací, me faltaban 5 días para los 6 meses, o sea, yo nací prematura. Se supone que en esta etapa o en este estado, las personas que ya vienen entrando a este mundo más o menos con este tipo de problemas, que quizá el enemigo desde antes del vientre de tu madre empezó a hacerte guerra, cuando las personas vienen y nacen, vienen con una especialidad o vienen con una asignación de parte de Dios. Yo supongo que vine con una asignación de parte de Dios y creo que mi asignación era lo que Satanás perseguía. Desde muy pequeña empecé a ver demonios, empecé a hablar con ellos, empecé a tener experiencias que no entendía, que no tenían explicación. Por ejemplo, si en un lugar había un niño que una bruja se lo estaba chupando, yo sabía cuando se lo estaba chupando. Si una persona se iba a morir, la muerte venía donde mí y me preguntaba si podía llevarse a la persona. Entonces todas estas cosas tan extrañas o episodios extraños me hicieron entender que tenía una existencia especial. Pero entonces no me conocía, no sabía quién yo era, qué había venido. Y todas estas cosas me guiaron a lo que es el camino del ocultismo, ya que mis primeras experiencias fueron con demonios. Okay. Ahora que tú hablas de esa experiencia, cuéntanos un poco de esas experiencias que tú llegaste a tener con esos demonios en esos momentos, que tú no tenías definida quién tú eras. Bueno, en una ocasión había un niño que se lo estaban chupando dentro de la casa. Recalco, yo no era bruja, yo fui satanista. Pero acuérdese que en el área de lo que es la hechicería es la primera rama que se remota. Entonces ya lo que es el ocultismo y esta otra rama son las que se conectan. O sea, es como que si la hechicería es el árbol, entonces lo demás son las ramas. O sea, yo tomo una rama, aunque quizás el ocultismo se hace un poco más cruel o más fuerte, uno se fue y se derivó a este lado. Por eso se liga todo. Yo recuerdo que cuando iban a hacerle daño a ese niño, yo recuerdo que habían 2 brujas transformadas, ya no en su forma física, sino en su forma de bruja como ella era. Okay. Entonces yo subo arriba del zinc y ellas preguntan que cómo yo estoy ahí. Yo les dije, ¿qué ustedes hacen aquí? Entonces ellas empezaron a volar y yo empecé a volar con ellas. Pero la intención de ella era chuparse al niño, pero mi apariencia y mi forma no era la apariencia que yo tenía cuando yo estaba, o sea, mi apariencia normal, sino que tenía otra apariencia. Mi apariencia cambió. Entonces en esa ocasión recuerdo que le dije a la tía mía que se estaban chupando al niño, precisamente se lo estaban chupando. Y esas brujas llegaban cada cierto tiempo y yo podía verla. Esas fueron una de las primeras experiencias que tuve de niña,
me hicieron entender y analizarme a mí misma y decir que hay algo conmigo que no era normal, como las personas normales. Ok, bien, me imagino que toda esta experiencia que tú vienes cruzando son las que quizá más adelante te dan ese impulso a tú tomar esos caminos, porque ya tú vas entendiendo que tú tienes algo sobrenatural, pero en ese momento me imagino que tú no entendías para el bien que tú lo podías utilizar, que era para Dios, sino que en ese momento los acercamientos que tú tenías eran acercamientos satánicos, el ocultismo. Antes de entrar en materia, cuando tú empiezas ya directamente en el ocultismo y todo eso, dámele una definición de, tú sabes, tú lo dijiste, hay muchas ramas, pero en específico el ocultismo, ¿cuál viene siendo y cuáles son las funciones, las cosas que se hacen ahí dentro? Bueno, en el ocultismo, lo que es la rama del ocultismo, ya se va trabajando con demonios de alta jerarquía, de alto rango. Por ejemplo, los 7 pecados capitales, que son, por ejemplo, que ahí está Mamón, Astaroth, está Azazel, está Lucifer, y están estos demonios que ya se vienen sentando en lo que es la mesa redonda. Son príncipes especiales del infierno. Y especialmente trabajé directamente con Satanás, que se me presentó a mí. No era que yo era una persona que me asocié, por ejemplo, a un lugar, tuve que dar carne, él vino donde mí, yo no tuve que irlo a buscar, él vino donde mí, los demonios venían donde mí para decirme algunas cosas, presentarme, llevarme a otros mundos, por ejemplo, y Satanás quería que yo le sirviera. Ok, que todo eso que esta área es la que cabe en el área del ocultismo, okay, que no es igual que personas que le sirven, por ejemplo, a santos, que le trabajan en el cerebro, no, esto es algo distinto. Ok, que todo eso que ella acaba de mencionar, de toda esa experiencia que tuvo, la vamos a ir detallando poco a poco durante la entrevista. Eso fue una simple definición. Bien, a raíz de todo estos acercamientos que ya tú venías teniendo y todo esto que tú sabías que tú traías dentro de ti, ¿cuándo tú empiezas a trabajar directamente con el ocultismo y cómo fue ese paso? Bueno, yo empecé a trabajar directamente con ellos a los 18 años. Okay. O sea, ya después de los 18 años ya yo había hecho pacto. Ya yo había vendido a mi madre, a mi hermana, ya yo me había vendido yo y había vendido a mi familia. Cuando hablamos de vender es que tachamos el alma de la persona, entonces ya la persona tiene un tiempo determinado en la tierra para partir. O sea, para yo poder obtener ciertos poderes, de yo leer la carta, de yo leer las estrellas, leía los tiempos, viajaba al futuro, todos estos poderes me lo habían asignado 2 demonios que habían venido a hablar conmigo. Desde aquí entonces yo empiezo a caminar en lo que son estas áreas, por ejemplo, a leer Biblia satánica, a juntarme, a empezar a cambiar el estilo de vestir, me vestía de negro, crucifijo a boca abajo, empecé a asociarme, por ejemplo, con satanistas, hechiceros, prostitutas, homosexuales. Empecé a tratarme con gente que también habían matado personas y ya tenían demonios dentro. Entonces empecé a iniciarme aquí. Una de las primeras experiencias que tuve cuando empecé a iniciarme en el ocultismo era que había una persona que había vendido, había matado a un hombre para poder portar un demonio que tenía. Este demonio había hablado conmigo y me dijo que él me conocía, que de mi vida pasada, creía en vida pasada, en antepasado, que en mi vida pasada yo era una sacerdotisa. O sea, una sacerdotisa es como quien dice, vamos a decir, una trabajadora de Satanás o mujer de Satanás o una mujer que tiene dones especiales o poderes. Entonces, esta persona, yo en este tiempo era virgen. Okay. Entonces, las vírgenes en el satanismo o en cualquier área del ocultismo de esta rama son muy especiales. O sea, ya aportan algo como, vamos a decir, su santidad. Entonces, este demonio habló conmigo y me dijo que quería esa parte de mí, quería mi virginidad, y me dijo la forma de cómo era que tenía que hacerlo. Íbamos a hacer un rito, íbamos a poner vela, un pentagrama. El pentagrama es algo que se utiliza para abrir puertas, para que el demonio pueda entrar a la tierra y entre en un cuerpo. O sea, por eso es que tú ves que usan, por ejemplo, macho cabrío, o que usan una persona, entonces este demonio va a subir en este cuerpo. Yo recuerdo que esa persona me propuso eso, de que yo le diera un 100% de poder de lo que yo tenía. O sea, yo tenía dones de hablar con los demonios, abrir puertas demoníacas, viajar a otros lugares, viajar al tiempo, vamos a decir, poner demonios a que me sirvan, que eso no lo hace todo el mundo. Eso tiene que hacerlo personas ya que son muy especiales.
Ok. Bien, tú me comentaste, si no me equivoco, que ya eso de vender a tu madre y todo eso, tú lo habías hecho antes de comenzar en el ocultismo. Sí. Ok, explícame por qué se dio esa situación y cómo fue que pasó eso. Bueno, los demonios siempre piden que tú entregues. Ellos siempre piden que tú entregues un sacrificio. Las personas que están en esta área, ellos se desligan totalmente de lo que es familia, o sea, le cambia el corazón. ¿Cómo vamos a decir? La sensibilidad de la persona, los sentimientos en este lugar no valen. O sea, no vale que tú ames a tu padre, a tu madre. Tú tienes que entregar lo que tú amas. ¿Para qué? Para que se pueda fortalecer el poder maligno que hay en ti. Entonces, de aquí es que salen raíces y de esto es que se alimentan los demonios, aparte de la carne que ellos se están llevando. Ok, bien, pero el tema de tú vender a tu madre ya iba a morir, o eso fue un trabajo que ellos te pidieron, me imagino que tú lo hagas. ¿Qué pasó con tu madre en ese momento? ¿Cómo fue que se dio esa escena? Todo fue espiritual. Ellos hablaron directamente conmigo, yo no tenía que hacerle el trabajo, no tenía que hacerle nada, no tenía que enterrar botella, no tenía que hacer nada. Ellos hablaron conmigo para entregarme el poder, porque no sé, entendía que al nivel, posiblemente el llamado que Dios me tenía, ellos querían transgredir el llamado, ya yo tenía un acceso más cercano a ellos. Okay. La especialidad, vamos a decir, los dones de ver, eso era lo que yo suponía, por eso yo no tenía ningún problema de entregar, por ejemplo, de hacerme baño, ni de poner botella, nada, ni de poner huevo, nada de esto. Yo tenía una conexión directa con el mundo de las tinieblas. Okay. Entonces, estos demonios llegan donde mí y me dicen, bueno, tú vas a hacer esto, tú vas a leer el futuro, tú vas a conocer ciertas cosas, vas a andar con poderes de nosotros te vamos a otorgar, pero tienes que entregarnos esto. Yo recuerdo que sí, que se lo entregué. Entonces, después de ahí, mi madre apareció con un fibroma. Mi hermana, entonces, le rajaron la cara. Después de aquí empezaron a pasarle cierto acontecimiento, la violaban entre varios hombres, por ejemplo. Ella andaba una vida desordenada, siempre querían matarla. Entonces, a mi madre en especial y a ella, yo descendí a un lugar, a una dimensión espiritual. Entonces, en esta dimensión estaba mi madre y yo entré. Cuando yo entré a este lugar, recuerdo que escuché una voz que dijo, ¿qué hace esta mujer aquí? O sea, ¿qué hace esta muchacha? Sáquenla de aquí. Entonces, cuando yo escuché esa voz, yo fui y me trasladé. Y vi a mi madre en una plancha calcinándose porque yo la había vendido. O sea, el alma se vendió, el alma. La carne le quedaba poco tiempo porque ya ella estaba enferma. A ella la operaron, hicieron todo lo que pudieron hacer con ella. Mi madre se salvó porque yo logré sacar el alma de mi madre. Pero entonces el alma de mi hermana me dijeron que ella se quedaría ahí, en ese lugar. Yo no pude sacar el alma de ella, pude llevarme el alma de mi madre. Nuevamente pacté, hice un pacto. Entonces después de aquí fue que empezó a pasar las cosas, que Satanás vino donde mí para llevarme a la secta donde yo iba entonces a realizar ciertas prácticas ocultistas. Ok, o sea que al final tu hermana no se pudo salvar. ¿Ella falleció o ella...? No, ella está viva, pero entonces la persona está viva, pero la mente está atada. Okay. La mente está atada y al yo ser ahora mismo cristiana, casi no hay una legalidad, peleo por esa alma. Ah, ok, bien. Tú me dijiste hace un momento que fuiste llamada a hacer un pacto para poder ir a otra dimensión. ¿Me puedes contar un poco y profundizar un poco para que quizá la persona que no esté viendo pueda entender un poco más? ¿Qué fue lo que pasó ahí realmente? ¿Cómo fue ese pacto? ¿En qué consistió? Bueno, ya yo tenía acceso directo a las dimensiones, vamos a decir a los planos astrales. Eso se cree en el ocultismo. Ya aquí en el Evangelio ya eso se descarta totalmente. Un cristiano no puede creer en, vamos a decir, en planos. Sí hay dimensiones, pero no pueden creer en planos. Los planos son como otros lugares dentro de esta tierra, pero no son físicos, son espirituales. O sea, tú no vas a entrar a un plano, a una dimensión con tu carne ni con tu hueso. Tú vas a entrar a una dimensión sacando tu alma de tu cuerpo para poder tomar la puerta, y no todo el mundo entra a esos lugares. O sea, tú tienes que tener un acceso directo del mundo de las tinieblas que te lo esté dando para tú poder conocer y entrar a esos lugares. Ok. Bien, al final pudiste hacer ese pacto, pudiste llegar a esa otra dimensión. Sí, yo entraba a las dimensiones como yo quería. Okay. Yo viajaba a los lugares, viajé, por ejemplo, a una parte del universo, viajé a un infierno, viajé, vamos a decir, le llaman así infierno para hablarlo más, que la persona lo entienda, más sí, físico. Claro.
Sí, porque hay cosas que no tienen explicaciones físicas, sino que son espirituales. Por eso uno se le explica a la persona y la persona no las entiende. Ok, ¿nos puedes dar tú un poco de detalle de cómo era ese ambiente, ese infierno, como tú lo acabas de decir? ¿Cómo se tornaba ese ambiente? Bueno, recuerdo que un día yo estaba en una casa, yo andaba siempre con mi carta, un bulto. Yo le iba a leer la carta a una prima mía. Entonces cuando yo llego a su casa, recuerdo que esa noche me acosté, y cuando me acosté, habían 2 demonios que me estaban moviendo la cama. Literalmente los demonios me movían la cama, los demonios me avisaban cuando iban a venir. Todas estas cosas, vamos a decir, terroríficas para unas, sencillas para otros que ya no han pasado y que saben de lo que estoy hablando. Yo recuerdo que cuando estoy ahí acostada en la cama, me veo en el mundo espiritual. Y cuando me veo ahí, hay 2 personajes y me dicen: yo te conozco, yo sé quién tú eres. Tú eres tan espiritual que sobrepasas esa pared. Yo recuerdo que sobrepasé la pared. Cuando sobrepasé la pared, caí en mi cuerpo. Cuando caigo en mi cuerpo, el cuerpo mío está frisado, porque el cuerpo de nosotros es como un envase, y nuestra alma es lo que la llena. Nuestra alma es como el agua que está dentro del cuerpo. Y recuerdo que mi alma, que está dentro del cuerpo, no podía tener la fluidez porque los demonios la tenían encadenada, encerrada. Recuerdo que yo le dije a esos demonios: díganme qué ustedes quieren, no me frisen el cuerpo, no me gusta. Yo recuerdo que cuando le dije así, ellos me soltaron, desperté y volvieron y se llevaron mi alma. Cuando se llevaron mi alma, recuerdo yo que iba volando por un terreno, pero no era este lugar, no era la tierra, era otro lugar. Y recuerdo que en este lugar yo me vi más que los árboles no están hechos como los árboles naturales de aquí, sino que los árboles están hechos en formas de animales gigantes en ese lugar. Cuando llego a ese lugar, llego a un desierto y a un lugar seco, muy seco, y veo 2 personas. Veo un demonio alto, más alto que esta casa, que tiene pata como de chivo o de vaca, y tiene cacho. O sea, pasó hace tanto tiempo que casi no sé decirle. No tenía como apariencia de cara, pero yo le podía ver la carne, que era súper alto. Y él estaba atormentando a esas 2 personas. Recuerdo que después que yo tuve esa experiencia, fue que yo me volví totalmente ya satanista, ocultista, que no creía en Dios. Yo recuerdo que la mujer me habló a mi mente, y me dijo: mira, nosotros estamos en este lugar, Dios sabe que nosotros estamos aquí, y Él no hace nada para nosotros ayudarnos a nosotros. Pero ya no había manera de ayudarlo a ellos, porque ya ellos estaban atrapados en ese infierno. Pero eso yo no lo entendía. Recuerdo que cuando salí de eso, yo dije: yo no voy a creer más en Dios. Dios tiene este mundo así. En sí, el enemigo estaba tratando conmigo para poder llevarme al lugar que tenía que llevarme. Pero ya todas estas cosas en el tiempo presente yo las he descartado. Yo amo a Dios con todo mi corazón en este momento. Claro, ¿no? Que vamos a ver el testimonio de cómo tú conoces a Dios y cómo Dios te saca de esta profundidad en la que tú estabas. Bien, hemos estado hablando del tema espiritual y todo eso, pero fuera de eso tú también llevabas una vida carnal, una vida presencial. ¿Cómo era tu situación física en ese momento? ¿Qué vida tú llevabas en ese momento? Aparte de lo que es lo espiritual y esas dimensiones en la que tú visitabas. Háblame un poco de lo físico ya directamente. Bueno, mi vida física no era muy buena. Mi padre eran alcohólicos. Vengo de una familia muy disfuncional, por eso entonces tomé estos caminos. Vengo de una vida muy difícil, una vida donde mis padres me daban golpes, una vida donde vi muchas traiciones, donde, por ejemplo, ya en el mundo donde yo me manejaba, los mismos amigos míos rockeros, esas personas, por ejemplo, satanistas, me hicieron muchas trampas. Y viví una vida un poco enredada, por así decirlo, un poco fuerte. Ok, que ya íbamos viendo de la mano lo que trae todo este tema del ocultismo y todo eso. Que me imagino que la vida que tú llevas ahora era mi familia, no supieron, como vamos a decir, como personas sentarse a darle una educación esencial a una niña. O sea, yo duré mucho tiempo viviendo donde mi abuela, viví un tiempo con mis tíos. Cuando vivía con ellos se peleaban, se daban golpes, mi padre bebía, yo tenía que sentarme en medio de ellos 2, mi papá a veces quería violar a mi mamá encima de mí, y todas estas cosas viví en mi casa. Somos 3 hermanos,
un varón y una hembra más, éramos 2 hembras, yo soy la mayor de ellos. Ok. Bien, muy lamentable. ¿Tú llegaste a tomar el ocultismo como algo de negocio para cobrar algunos trabajos que tú sabías que tú tenías potestad para hacer, como esto de leer la carta, todo esto tú lo hacías de gratis o todo esto era un negocio? No, yo lo hacía de gratis, yo lo hacía porque era un don ya que yo tenía. Okay. O sea, yo iba a una casa, me decían quiero que me lea la carta, le leía la carta, si ellos querían darme, ellos me daban, pero no lo tomé como un negocio nunca. Ok. ¿Cuáles eran esos tipos de trabajos que tú hacías en el ocultismo? Bueno, hay diferentes tipos de ocultistas, porque en el ocultismo no es como la hechicería que yo me voy a sentar a consultar a alguien. Okay. O sea, sí hay ocultistas que hacen trabajo territoriales, por ejemplo, le hacen trabajo a iglesia, hacen trabajo para enviar espíritus de muerte. Ya yo estaba buscando más mi origen. Cuando hablo de buscar más mi origen, era que, por ejemplo, estaba tratando de buscar quién yo era, pero no en esta vida, sino en una vida pasada, o vamos a decir, en una reencarnación. Porque yo creía, por ejemplo, en los multiuniversos, creía en que yo habitaba en otro lugar, y yo lo que quería era irme de aquí, odiaba esta vida. Bien, tú ahorita cuando me estabas dando la definición del ocultismo, me comentaste que de toda esta rama esta viene siendo como la más cruel y las cosas que más se hacen cosas como inhumanas, por así decirlo. ¿Cuáles son de estas cosas que se practican en el ocultismo, que pudiéramos ver nosotros humanamente, cosas como crueles y eso? Por ejemplo, hay violaciones, asesinatos, traiciones, sacrificios. Por ejemplo, en la secta que yo estaba, uno tenía que hacer sacrificio, no tenía, por ejemplo, que entregar familia. El jefe de la secta donde yo estaba me dijo en una ocasión que tenía que matar a mis padres porque no eran mis padres, sino que yo era hija de Azazel y Lili. Entonces, estas son una de las crueldades que se van manifestando en estos lugares, muchas mentiras, muchas traiciones, por ejemplo, muchas personas que quieren poder, que quieren llegar. Todas estas cosas se mueven en este medio. Bien, ahorita tú me estuviste comentando que en un momento se da la ocasión de que te exigen la virginidad y todo eso. ¿Al final eso pasó o tú decidiste no hacerlo? Se descubrió, no pudo pasar. Okay. O sea, el demonio que tenía que operar en esto no pudo obrar en esto. O sea, lo digo como referencia para que las personas vean qué vamos a decir, requisitos alguna vez se piden en estos lugares, que son, vamos a decir, cosas esenciales, importantes. Bien, tú en lo personal, de la cosa que tú quizás te arrepientes de haber hecho, de las cosas más crueles o inhumanas, o cosas extrañas, no tiene que ser así, que tú llegaste a hacer en este tema del ocultismo y todo eso. O sea, algo que como que me hizo... Sí, algo que tú ahora quizás te lo imagines y tú digas, wow, de verdad yo no puedo creer que uno hacía ese tipo de cosas en el ocultismo o en el mundo que tú estabas. Bueno, en este lugar yo me arrepiento de haber entregado a mi madre y a mis hermanos, y me arrepiento también porque en un momento quise entregar a mi hijo. Ok, ¿tienes un hijo? Sí, yo tengo un niño. En un momento tiene 8 años. Ah, okay. En un momento yo quise entregárselo a una deidad que tiene que ver con la luna y me arrepentí mucho de esto. Ya mi mente se estaba trastornando totalmente. Bien, así igual que tú, yo me imagino que tú también te juntabas, como tú lo has dicho, con muchas personas que practicaban este mismo de cosas, que quizás hacían trabajo mucho más fuerte de lo que tú hacías. Tú tenías una comunidad prácticamente que tú conocías y ya tú sabías que ese grupo de personas hacían ese trabajo. Practicaban, claro que sí. Okay. Por ejemplo, yo puedo mencionarle a alguien que en una ocasión hizo algo que fue muy famoso, que nos juntábamos nosotros ahí en la zona colonial. Por ejemplo, fue Chamán Chakra, que fue que mató a toda su familia. O sea, yo me juntaba con esos tipos de personas. Nos juntábamos en la zona colonial, nos juntábamos, por ejemplo, personas que eran chamanes, que son brujos de la naturaleza, mujeres que eran wicca, que también son brujas de naturaleza, satanistas, personas que hicieron pactos, personas que mataron gente. Yo conocí gente también que tuvieron presos mucho tiempo, que andaban conmigo, que íbamos a conciertos rockeros, que en los conciertos rockeros mataban gente, planeaban cómo matar personas. En todos estos lugares yo me moví. Ok, tú me estuviste hablando que tú llegaste a tener un encuentro directo con Satanás. Es así, ¿verdad? ¿No me equivoco? ¿Me puedes contar un poco de esa experiencia y cómo se dio eso? Bueno, él en una ocasión vino donde mí
Y me dijo que él quería que yo le sirviera y que fuera una secta, un lugar, porque él quería prepararme para poder trabajarle a él. O sea, esto fue como una área donde él me quería llevar para poder entonces llevarme al propósito que él tenía conmigo. Ok. ¿Y cómo tú supiste diferenciar que era Satanás y no simplemente otro demonio? Porque él se me presentó, él me dijo su nombre. Él me dijo, había un muerto donde estábamos él y yo. Y él me dijo a mí, solamente 2 seres sobre todo el universo pueden levantar a ese muerto. Entonces cuando él me dijo así, él me dijo, yo que soy Satanás y Dios que tiene la autoridad. Eso fue lo que me dijo. Wow. Por eso yo entendí que él era Satanás. Luego en una ocasión que dice la persona que Satanás no puede poseer el cuerpo, él sí la influencia y puede poseerla, porque siempre digo que, vamos a decir, esto no se trata de algo físico, sino que se trata de algo espiritual. Nosotros somos como una casa en lo espiritual y dentro de nosotros caben muchas cosas, caben demonios, principados. Recuerdo que un día él habló por dentro de mí también y me dijo, dime lo que ustedes sienten, porque él se alimenta de sentimientos negativos. Wow. Si yo te dijera, ya que tú lo viste, humanamente hablando, que tú lo pudieras describir en ese momento, lo poco que tú recuerdas, ¿cómo tú lo describirías físicamente? Bueno, cuando él se me presentó como un hombre alto. No vi mucho su, vamos a decir, no te puedo decir su carne, no vi mucho su carne porque no se me presentó en forma de esa apariencia. Pero lo definí como un hombre muy alto, muy elegante, lo vi. Y lo he visto en otras formas también. Por ejemplo, en su forma demoníaca, que es como algo alto, un animal alto. Y así lo he visto. Ok, estuvimos hablando un poco de la entrevista y también con un joven que yo le hice una entrevista, de que a veces este tipo de personas también tiene la autoridad de poder transformarse en animales, en objetos. ¿Eso es una realidad? Sí. Okay. ¿Cómo se logra esto en este mundo? O sea, no que me expliques cómo se logra, sino por qué se puede dar esta ocasión de que se puedan transformar en objetos. Pues ellos hacen pacto. Ellos hacen pacto para poder tener ese poder de transformarse. Ya esto es un nivel que la persona adquiere entregando alma, entregando vida, porque eso es lo que quiere Satanás. Entonces ya cuando se te da ese poder, se te entrega como un código en el mundo espiritual. Yo lo hablo así, pero ya los brujos lo dirían de otra manera. Se te entrega como una llave. Entonces mediante esta llave se te entrega como una oración, se te entrega algo. Por ejemplo, a mí me entregaron un círculo para yo poder tener una forma astral, porque la forma física se abandona, sino que se entra a una forma espiritual. Los brujos se supone que dejan los cueros y todas estas cosas. Los satanistas cogen, vamos a decirlo, los ocultistas, una forma astral de un ser místico, por ejemplo. Por ejemplo, yo tenía un nombre místico, un nombre que me lo dieron en el círculo. Yo tenía un círculo también para poder abrirlo y unirme al círculo. Quizás las personas no van a entender esto. Sí, claro, pero como quiera es importante que yo por lo menos lo... Sí, entonces uno se une al círculo y por medio, esto es como una puerta, uno entra al mundo espiritual. La forma mía astral era la forma como de un ser de luz, como porque tenía que ver con la luna. Okay. O sea, era como una mujer, yo la llegué a ver porque me llegué a mirar en un espejo de agua en el mundo espiritual. Cuando me vi, entonces vi mi apariencia, que era como algo pálido, pero entonces todavía no tenía mucha forma porque hay que darle forma entregándole almas. Ok, o sea, no va cogiendo forma según va dándole... Sí, en el ocultismo es así, en el satanismo también. Ok, tú me mencionaste ahorita, quisiera que tú indagues un poco sobre los portales que se abren para traer demonios y todo eso. Habla un poco de eso. Claro, no sé si, quizás muchas personas no le han pasado esta experiencia, pero los satanistas y las personas que navegan en esta área, los ocultistas, ellos caminan en el mundo espiritual por portales espirituales. Ellos se trasladan por medio de distancia y tiempo. Son como una bola de energía que ellos van corriendo a nivel como, vamos a decir, como rayos de luz. Ellos se van transportando. Yo lo he visto su transformación y todo, cómo ellos navegan. Si ellos abren primero un portal, se acuestan dentro del círculo, ponen velas. De aquí entonces, si tienen que buscar algún sacrificio que el demonio le esté pidiendo para ellos poder salir, de aquí entonces el cuerpo queda como muerto.
Entonces, aquí es que la persona sale a este mismo mundo, pero el que sale en ese mundo no va a haber colores en el mundo que sale, porque en ese mundo, de la manera que salieron, no existe colores como nosotros los cristianos, que salimos en el espíritu y podemos ver los colores intensos, podemos ver vamos a decir, la luz. No, ellos no pueden ver luz, todo es blanco y negro en este mundo. Entonces así ellos vienen, se caen y empiezan y van a los lugares, van a los sitios, hablan con los demonios, se comunican con tu alma. Estas son las cosas mayormente que ellos hacen. De ahí llevan alma, de ahí entran a la casa. Por eso es que los brujos y los satanistas no necesitan de que la puerta esté cerrada o abierta, que hay muchos que ponen escoba y ellos no van a entrar. Claro, existen ciertos grimonios, vamos a decir, ciertos círculos que no permiten que ellos crucen, que inmediatamente tienen un bloqueo, que se encuentran con un muro, con una pared. Esto es si ya el satanista es de más alto rango. Ellos no pueden cruzar porque el satanista tiene un demonio más alto que él, entonces hay un bloqueo. Ellos no van a poder entrar. Ok. Bien, de verdad que esto es muy profundo. Hay mucha gente que yo sé que ve este tipo de videos y no tiene conocimiento, pero le gusta entrar a estos videos para nutrirse y todo eso. Y como muy bien tú dijiste, esto es algo que tú estás comentando, que es tu pasado, porque tú eres una persona que fuiste salvada. Exacto. Que ahí es justamente donde voy ahora, porque de venir con una vida tan así como tú nos la has contado, tan satanista, del ocultismo y todo eso, ¿cómo llega Cristo a tu vida? ¿En qué momento? ¿Cómo se dio esa situación? ¿Y qué pasó después? Porque ya tú estabas en una legión, tú tenías demonios a tu favor y todo eso. ¿Cómo vino todo eso en contra de ti una vez tú aceptas a Cristo? Bueno, como persona especial, estando en el mundo espiritual, que mayormente las personas de este lugar tienen un llamado especial de parte de Dios. Yo escuché la voz de Dios que me habló desde el techo y me dijo: Jennifer, ábreme la puerta. Cuando me dijo Jennifer, ábreme la puerta, el que está fuera en el mundo no entiende la voz de Dios. Yo no entendía qué tipo de voz me estaba llamando, por qué me estaba diciendo ábreme la puerta. Yo recuerdo que cuando esta voz me llamó, porque ahí mismo está, Satanás está a la expectativa, ¿tú me entiendes? Porque el propósito de él es llevarlo a cabo, pero entonces Dios también te hizo el llamado. Y recuerdo que cuando él me llamó, me dijo: Jennifer, ábreme la puerta. Yo escuché esa voz audible que tembló todos mis huesos. Y yo recuerdo que yo le tuve miedo a esa voz. Yo salí corriendo para los pies de mi madre, abrí el Salmo 91 y empecé a leer el Salmo 91. Pero entonces aquí veo como un gato negro, por eso yo no pude definir si fue un demonio o si fue Dios en ese tiempo. Pero después que yo vine a los caminos, entonces el Señor me rectificó que fue Él el que me llamó. Desde este momento yo tuve el llamado, pero aquí tuve la mayor persecución de mi vida. ¿Cuál fue esa? Por ejemplo, mi mente empezó a cambiar. Yo empecé a beber, a fumar, empecé a amanecer en la calle, empecé a introducirme más en el ocultismo, en los lugares que estábamos, hacíamos orgías, en los lugares que estábamos, veíamos todo tipo de manifestación, demonios que se enganchaban en las paredes, personas poseídas, comían vidrio. Por ejemplo, muchas cosas satánicas empezamos a hacer. Y tú cuando estás en ese mundo, me imagino que no te da ningún tipo de miedo, ningún tipo de terror. ¿Ves? Esa cosa tú la ves como normal en ese momento. Yo veo los demonios actualmente en la iglesia. Yo he visto transformaciones de brujas que se convierten en gatos. He visto transformaciones de brujas que han ido a mi casa. Satanás ha ido a mi casa también. El Espíritu Santo de Dios me ha dicho que Él me ha mandado principados y demonios para poder devolverme para atrás, porque ya a mí se me estaba conociendo a nivel mundial. Hay una sociedad mundial que son de satanistas. Ya de mí se hablaba en los bajos astrales, se hablaban en el mundo espiritual, se estaba hablando de mí. A mí me conocían como China en el mundo espiritual. Ok, bien. Cristo llega a tu vida ese día, pero simplemente te hace un llamado. Tú no contestas el llamado y sigues en este mundo. Pero ¿en qué momento se da ya donde tú decides aceptarlo a Él en tu vida? Bueno, recuerdo que estaba embarazada, que salí embarazada de la mano derecha del jefe de la secta. Recuerdo que me llevaron una campaña. Yo no creí en Dios, nunca fui cristiana. Siempre no compartía la idea de que Dios fuera el Dios de este mundo. Así lo pensaba yo no lo pienso ahora sí. Y que el mundo estuviera pasando tanto trabajo, guerra, todo esto yo lo concientizaba y decía: Dios no tiene poder.
Esto era lo que yo decía. Yo recuerdo que yo fui a esta campaña y un predicador internacional vino. Eso fue hace como 12 o 13 años aproximadamente, le estoy hablando. Que este fue mi primer encuentro, que me llamó audible y que yo quise aceptar ya después de la voz de Dios. El hombre predica, se ve la manifestación de Dios, yo estoy ahí. No entiendo nada de lo que está pasando. Y cuando estoy ahí, el hombre me llamó por mi nombre. Aquí hay una mujer que es satanista, que se llama Jennifer Acosta. El Señor te está llamando. Cuando esa persona me llamó, yo empecé a llorar. En ese momento empecé a tener una liberación, a llorar. Entonces, de aquí en adelante, yo empecé a decir, yo le voy a servir a Dios. Pero aquí no fue que yo vine y me afirmé, sino que tuve más firmeza cuando tuve un encuentro con el mismo Jesús. Wow, ¿cómo fue eso? Jesús vino donde mí. Yo no leía la Biblia, nadie me predicaba. Recuerdo que Él se apareció, yo no podía ver su rostro. Él tenía una vestidura resplandeciente. Y Él me dijo esta palabra: Jennifer, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. O sea, Él sabía que yo estaba buscando la verdad de algo y Él me estaba diciendo que Él era la verdad. Recuerdo que me mostró algunas cosas que venían más adelante o algunas cosas del futuro. Entonces, de aquí en adelante yo empecé a tratar de buscar más de Dios. Empecé a tener experiencia con el Espíritu Santo, leyendo cartas. Leía cartas, pero esto no significa que Dios no estaba tratando conmigo, ya Dios estaba haciendo un trato conmigo. Me voy a la casa de la suegra mía, de la abuela del niño, ya el papá del niño y yo no estamos, y ella era cristiana o es cristiana, y ella ponía siempre mensajes de, ¿cómo se llama este hombre? Ezequiel Molina, todas las mañanas, y ahí Dios empezó a tratar conmigo, hasta que ya entonces las persecuciones demoníacas fueron mucho más aceleradas, más fuertes, estaba embarazada y todo esto. De aquí en adelante yo tomé la decisión. Ok, ¿y el niño tuyo es de la misma persona que tú me comentaste? Sí. Ok, bien, una cosa, ¿está todo bien, verdad? Sí, sí. Ok, luego que tú aceptas a Cristo, tú vienes de una vida de conocer y hablar con personas que bregan con demonios y todo eso. Me imagino que así mismo quedaste como con ese don de tu poder, cuando tú estás en un ambiente, que de hecho te lo pregunto ahorita detrás de cámara, de tu poder ver las personas que quizás poseen demonios, cuando hay demonios, ambiente demoníaco, todo eso tú Todo tienes ese don eso. todavía de... Todo eso, dones que la persona ni siquiera se imagina. Por ejemplo, esto es algo loco. Yo siempre desde que llegué yo empecé a leer la Biblia, a ayunar, a orar allá a los montes porque tenía una necesidad de Dios. Ya del Dios poderoso me había llamado. Yo recuerdo que un día llegó un culto, uno de los dones que se me especifican más. Le voy a explicar porque la persona dice, "Ay, esto es imposible", pero es posible, en el espíritu todo es posible. Yo recuerdo que yo llego a este culto y la chica dice, dentro de ella dice, ¿qué hace esta mujer aquí? Y yo escuché lo que ella había dicho. Ella no abrió la boca, ella no dijo nada, y entonces yo escuché esto. Sí puedo ver los demonios, la serpiente dentro de los cuerpos, puedo ver la sombra encima de las personas, puedo ver demonios dentro de sus ojos, puedo, por ejemplo, hay demonios que de cierta forma en ocasiones se comunican en el mundo espiritual conmigo. También el Espíritu Santo de Dios me explica algunas cosas que pasan cuando voy a orar, que no me la muestra quizá en el momento, pero entonces empieza a manifestarla y todas estas cosas, cosas maravillosas en el Espíritu. Bien, de tú tener una vida así como la tenía, ahora llevas una vida totalmente diferente. Me imagino que ha cambiado tanto tu vida física como tu vida espiritual. Ahora te dedicas, me imagino, a ayudar personas a predicar el Evangelio de Cristo, ¿verdad que sí? Claro que sí. Bien, en cuanto a tu vida física, ¿cuáles cambios llegaron a tu vida una vez Cristo llega a tu vida? Mi apariencia empezó a cambiar. O sea, ya, vamos a decir, empecé a cambiar en lo que ven. Empecé a dejar de fumar, dejar de beber. Me aparté del padre del niño. Empezó entonces el Señor a procesarme. Hasta el día de hoy los cambios han sido muy notorios. La gloria y la honra sea del Señor. Dependo totalmente de Dios, no de un hombre ni de nadie. Y esto ha hecho el Señor conmigo. Bien, que también ese mismo tema que tú nos dices que viene predicando el Evangelio y todo eso,
va de la mano con un proyecto que tú tienes, que estuve viendo ahorita en tu canal. Tienes un canal de YouTube Sí. para dar mensajes a las personas, llevar un mensaje de Cristo en base a lo que te ha pasado, en base a lo que has vivido, para que otras personas puedan aprender de eso. Yo quisiera que en este momento tú digas tus redes sociales, cómo la gente puede apoyar tu proyecto también luego de ver esta entrevista. Amén, me pueden buscar en mi canal de YouTube como Jennifer Acosta Oficial. En mis redes sociales también me pueden buscar como Jennifer Acosta Méndez, en Facebook, Jennifer Acosta en una página, y en Instagram igual también. Está bien, lo vamos a dejar ahí en pantalla, van a estar saliendo. Me gustaría que, como siempre, tú des un mensaje final a la persona que está viendo esta entrevista, un mensaje final para tanto aconsejar como para incentivar a la persona de lo que es el bien y el mal. Bueno, les exhorto a todos ustedes, y es que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que cuando llega a la vida de alguien la cambia y la transforma. Quiero decirte que el mundo de las tinieblas es real, tiene su poder, pero no es más poderoso que el mundo de la luz. Te invito a que tú puedas, gloria a Jesús, experimentar las experiencias poderosas que he experimentado en Dios, gloria a Jesús, y que así tú te puedas defender con todo eso que quiera venir en contra de ti. Te digo que te animes, que no hay proceso difícil para Dios, gloria a Jesús, que empieces a caminar dentro del propósito de Dios. Sigue ahí perseverando, sigue dando lo mejor de ti, que va a haber recompensa para ti del reino de los cielos. Bien, te damos las gracias por permitir esta entrevista. Yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas que nos siguen. También síganos a nosotros en nuestras redes sociales bajo Presión TV Show. Denle like a este video, suscríbase al canal. Y yo creo que esto fue todo por hoy. Esto fue Bajo Presión TV Show.